El informe que se presenta hoy se ha incorporado una novedad con respecto a estudios precedentes en lo que tiene que ver al análisis sistémico del sector, y esto creo que se valorará, de esto hablará desde luego más adelante el director del observatorio, independientemente del origen de la información que reutilizan las empresas. También se han incorporado algunos casos de éxito, algunas buenas prácticas, y creo que alrededor de la mesa hay representantes de estas buenas prácticas que compartirán, yo creo, el interés de aterrizar esta apuesta por los datos abiertos alrededor de cuestiones concretas, ¿no? Mi mundo es la innovación y el emprendimiento, y ahí decimos que la innovación es el aprendizaje en la práctica. Para tener una idea no es una innovación, es una invención. Innovar significa aplicarlo en la práctica, y por tanto, ya digo, el que seamos capaces también en este informe de aterrizar y de concretar lo que estas prácticas significan, pues creo que es muy positivo. En definitiva, creo que tenemos sobre la mesa un informe interesante. Antes de dar la palabra al director del observatorio, estamos en la Secretaría de Estado, y por tanto creo que corresponde también que Cristina, que es la subdirectora de contenidos de Sociedad de Información, pues centre un poco lo que esto significa, y más adelante también daremos la palabra al subdirector adjunto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Muchas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y por responder siempre tan positivamente cada vez que os llamamos para cualquier cosa. O sea que, de entrada, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Comentaros que la reutilización, tal y como veremos en el estudio que ahora presentará Jorge Pérez, que pone en valor el potencial que ofrece el tratamiento de una información fiable y contrastada que se genera por parte del sector público, información que sirve de base, como recurso de base para el desarrollo de nuevos productos y servicios de valor añadido, como se va a ver con los casos de éxito también que hemos incorporado este año en el estudio. De esta forma, los datos del sector público constituyen un activo de calidad que genera nuevas oportunidades de creación de valor en una sociedad digital. Y, por tanto, para esta Secretaría de Estado, la promoción de la reutilización de información del sector público es una actividad estratégica. Del estudio me gustaría simplemente destacar dos datos, porque Jorge luego os hará un análisis en mayor profundidad. Deciros que el estudio ya demuestra que este sector está muy presente y asentado en la economía española. La cifra de negocio está situada en alrededor de más de 1.600 millones de euros, presentando un crecimiento superior al 60% en los últimos 4 años. Este sector veremos que ya ha generado más de 13.000 puestos de trabajo en nuestro país, trabajo altamente cualificado, con un 53% de las empresas contratando nuevo personal en 2015. Teniendo en cuenta los años de crisis económica que ha padecido la economía española en su conjunto, pues estas cifras de contratación son realmente positivas. La actividad que venimos desarrollando desde la Secretaría de Estado de fomento de la reutilización de información del sector público en los distintos niveles de la Administración del Estado, y la actividad que desde el sector privado se ha estado desarrollando para poner en marcha añadido, ha permitido esté situada en unas posiciones de ventaja en los rankings internacionales. Voy a destacar simplemente 3 rankings. En primer lugar, el de la OCDE, el informe Government at a Glance de 2015. España figura en 6ª posición entre los países de esta organización a la hora de cuantificar el apoyo a la apertura de datos del sector público. Por otro lado, en el Open Data Barometer, España figura en la posición 3 de los 86 países que configuran este ranking, y a nivel Unión Europea, la Comisión Europea publicó en otoño el Open Data Maturity in Europe 2016, y España lidera el ranking de países europeos en esta materia. Por lo tanto, para nosotros es una satisfacción poder estar ahí. Ahora, bien es cierto, no nos conformamos simplemente con estar en estas posiciones de partida. Entendemos que para nosotros este sector es estratégico, y vamos a continuar poniendo en marcha actuaciones que permitan que España se mantenga en esas posiciones destacadas en los distintos rankings.
Llevamos, me parece que son 2 ediciones del estudio de la caracterización del sector infomediario en España, introduciendo no solo lo que es la caracterización del sector en sí, sino también hemos introducido un anexo al estudio donde se recoja información de valor añadido. Así, el estudio anterior incorporaba un anexo en el que se hacía un análisis de cómo la información que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología, y tenemos aquí a sus representantes, tenía efectos positivos sobre el coste de generación de energía eléctrica en España. En esta nueva edición hemos visto pues, que al tener un sector ya asentado podíamos incorporar determinados casos de uso de buenas prácticas en el sector y por tanto pues yo creo que es uno de los valores añadidos de este estudio. Tenemos a representantes de esos casos de buenas prácticas aquí sentados hoy en la mesa y veremos pues, empresas que tratan información de carácter científico, geolocalización de datos, empresas que promueven la transparencia, empresas que desarrollan servicios de información empresarial, información sobre contratación pública e incluso también servicios meteorológicos. Por tanto, yo creo que es de gran importancia el que este estudio refleje la diversidad sectorial en la que los datos abiertos figuran hoy en día y cómo estamos desarrollando un sector de gran valor añadido en la economía española. A lo largo del 2016, las actuaciones que hemos desarrollado desde la Secretaría de Estado siempre han ido en estrechísima coordinación con la Secretaría de Estado de Función Pública, ahora tras la remodelación del Gobierno, y siempre de la mano de Red.es. En particular, el catálogo nacional, hemos hecho un énfasis especial en el desarrollo del catálogo nacional de datos abiertos, que ya cuenta en la actualidad con más de 12.000 conjuntos de datos. No sé si habéis tenido ocasión de entrar en el nuevo portal del catálogo nacional, lo modificamos, lanzamos una nueva versión del portal, me parece que fue por el mes de octubre, diciembre, me corrige, en diciembre. Yo creo que es una versión del portal muchísimo más avanzada. La gente de Red hizo un esfuerzo ingente en poder lanzar un portal que pudiera aguantar la cantidad de datos que se estaban federando en el mismo y donde, digamos, la información se colocara de una manera amigable para las personas que entraran en él. Por otro lado, destacamos o desarrollamos un mapa de distintas iniciativas a nivel administrativo y local, donde hasta en la actualidad hemos identificado ya 120 iniciativas específicas de datos abiertos en los distintos niveles autonómico y local en España. Como todos sabéis, porque participasteis en ello, hicimos un esfuerzo muy grande para organizar la Conferencia Internacional de Datos Abiertos en octubre y colaboraremos estrechamente con el Gobierno argentino en la organización de la Conferencia Internacional de Datos Abiertos que se celebrará en Buenos Aires en el 2018. Igualmente, una vez que el Gobierno argentino empiece a difundir su Call for Proposals, la haremos también extensiva para que tanto empresas como administraciones públicas españolas participen en la conferencia en Argentina de la manera tan activa en la que participaron aquí en Madrid. Yo creo que es fundamental que España siga posicionándose activamente en todos los foros internacionales. Respecto al 2017, destacaros que estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Estado de Función Pública en el borrador de Real Decreto de Desarrollo Reglamentario de la Ley de Reutilización. Esperamos en las próximas semanas poder sacar el borrador de Real Decreto a audiencia pública. Llevo diciendo esto desde hace unos 2-3 meses, pero sí que es verdad que, bueno, pues situaciones políticas, gobierno en funciones y remodelación administrativa nos han retrasado en ello, pero yo espero pues que a la vuelta de Semana Santa, si Miguel Ángel no me corrige, podamos publicar el borrador de Real Decreto para audiencia pública y nuevamente yo creo que todos ustedes puedan participar activamente en esa consulta pública, pues nos ayudaría mucho a que el Real Decreto realmente recoja aquello que es necesario fomentar desde la Administración. Por otro lado, también estamos en estudio dentro de la Secretaría de Estado para valorar la posibilidad de que España se adhiera a la Carta Internacional de Datos Abiertos. Como probablemente sabéis, en julio del 2013 los líderes del G8 firmaron el Open Data Charter, en la que se establecían principios básicos en materia de datos abiertos. Esta carta ha sido el primer esfuerzo multilateral de introducir principios comunes para los datos abiertos en toda la comunidad internacional. En España ya hay otras administraciones como
el Ayuntamiento de Madrid o Zaragoza, que se han adherido a la Carta Internacional de Datos Abiertos, y nosotros estamos valorando la posibilidad de que España, desde el punto de vista de la administración centralizada, pueda adherirse a esta Carta Internacional en un intento más de seguir posicionados liderando, ¿no?, las actividades a nivel internacional. Y por otro lado, a lo largo del 2017 pues desarrollaremos actuaciones para el impulso de la Federación de Datos Autonómicos y Locales en el catálogo nacional, y seguiremos manteniendo diferentes actuaciones para la difusión de la información y la identificación de buenas prácticas, para lo cual pues seguiremos contando con la participación activa de toda la comunidad. Así que muchísimas gracias. Pues tiene la palabra Miguel Ángel. Muchas gracias. Desde la Secretaría de Estado de Función Pública, en particular de la Secretaría General de Administración Digital, colaboramos muy estrechamente con la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Administración Digital y Red.es en todas estas tareas, como ya ha ido adelantando Cristina. Y lo que queremos hacer es agradecer al observatorio, a Red.es, el esfuerzo y la perseverancia en producir este informe. Un informe que ofrece datos, requerimientos y propuestas que es necesario conocer para poner en valor el sector infomediario y también para dar un sentido al esfuerzo que están realizando las administraciones públicas en cuanto a distribuir o poner a disposición conjuntos de datos. La administración, que es el gran actor que produce, maneja y gestiona un grandísimo volumen de datos e información en un contexto de transformación digital, y vemos aquí el cartel que hace alusión a la transformación digital, ineludible e inexorable y crecientemente datacéntrica, donde se pone el foco en los datos y lo que se puede hacer con ellos de forma innovadora, y además en un escenario en el que ya se viene asentando la noción de que, salvando las exclusiones y las cautelas que contempla el marco legal, pues los datos públicos debieran estar para libre disposición y libre reutilización. La OCDE nos lo dice en las recomendaciones para el desarrollo de estrategias de administración digital, nos lo dice o casi insiste permanentemente en que arraiguemos en el sector público una cultura basada en los datos. La estrategia para un mercado único digital llama también a compartir, reutilizar y potenciar los recursos de información públicos. Y sin ir más lejos, ayer mismo se anunció y se publicó la nueva versión del Marco Europeo de Interoperabilidad. Marco Europeo de Interoperabilidad que en su nueva versión, en su principio de apertura, dedica un apartado largo y tendido a la apertura de los datos públicos para que estén a libre disposición y utilización y para que estén disponibles con las menores limitaciones y con licencias claras, y que llama también en las recomendaciones a que integremos la noción de la reutilización en los procesos, en los servicios, en los sistemas, y a que, entre otras cuestiones, pues que utilicemos metadatos y conjuntos de datos que sean procesables por máquina. Esta cuestión de la integración ya lo habíamos visto porque en el Plan de Transformación Digital de la Administración General y de sus organismos públicos hay una línea 7 relativa a la reutilización y a la publicación de los datos del sector público, donde se llama a identificar desde la concepción de los sistemas y de los servicios los datos potencialmente reutilizables. Se trata de ir insertando dinámicas en las que no se trata de un trabajo a posteriori porque en un determinado momento se descubre el potencial de unos determinados datos o conjuntos de datos, sino que desde el mismo momento, desde la concepción de los servicios y de los sistemas, pues ya está previsto de alguna manera. Bien, todo esto, claro, subraya o de ahí la importancia de este informe de caracterización del sector infomediario y de todas las actuaciones que se vienen realizando pues en el marco de la iniciativa Aporta alrededor del catálogo
Nacional de Datos Abiertos, del portal datos.gov.es. Todo ello, bueno, pues contribuye a que desde fuera, como bien apuntaba Cristina, nos tengan muy bien vistos, ¿no? Salimos en unas posiciones privilegiadas en los distintos estudios de la OCDE, de la Unión Europea, del Índice de Desarrollo Social Económico, etc. Esto no es casual porque por un lado ha calado un convencimiento alrededor de la reutilización en el sector público y en el sector privado, en el sector infomediario, y por otro lado supongo o entiendo que en gran medida es el resultado de un gran esfuerzo colectivo en el que hay una gran colaboración y una gran cooperación. Dicho esto, pues también como apuntaba Cristina, no significa el que salgamos bien, no significa que tengamos mucho trabajo por delante, porque apuntábamos, bueno, pues tenemos más de 12.000 conjuntos de datos, ¿no? Y alguien se podía preguntar, ¿y cuál es la cota superior? ¿Cuántos podríamos tener? Porque eso es lo que tenemos, pero ¿cuántos podríamos tener? Y si pensamos que tenemos más de, o del orden de 100 proveedores de datos al catálogo, la pregunta es, con el sector público que tenemos en España, ¿cuántos podríamos tener, ¿no? Entonces estas preguntas hay que sumarlas a las cuestiones o a los requerimientos que desde el sector nos llegan a la administración. Algunos son muy claros, los tenemos muy claros, el hecho de que los conjuntos de datos estén basados en datos en formatos estructurados, reutilizables, procesables por máquina, pero es muy interesante también lo que se nos dice en cuanto a la homogeneidad de los datos, para que eso pueda dar margen, digamos, a actuaciones de mayor calado o acciones por parte del sector, la actualización, el mantenimiento, una cierta también orientación o atención a las demandas del sector, una mejor gestión de la información por parte de la administración, que es un recurso estratégico, es decir, para lo que son los propios servicios, el cumplimiento de derechos, ejercicio de derechos, cumplimiento de deberes, toma de decisiones, políticas públicas, el interés económico y social, la transparencia de la actuación pública, e incluye también un detalle, una cuestión que a mí me ha encantado verla en negro sobre blanco. Es una conclusión a la que habíamos llegado también por otras vías, y es el hecho de que la propia administración tiene mucho recorrido o potencial por reutilizar sus propios datos. De ahí que pensar en proyectar con mayor, digamos, profundidad los métodos, prácticas y lecciones aprendidas de la reutilización hasta la fecha, también en la reutilización y explotación de los datos del sector público por el propio sector público. Y todo esto, bueno, pues sumado a las actuaciones que adelantaba Cristina, que estamos colaborando en el desarrollo reglamentario, y las otras actuaciones que tenemos en curso para sumar al catálogo de datos a las diversas administraciones y para ir progresando y con la mente, digamos, abierta a todo lo que se nos dice, porque alguien tiene que pararse a reflexionar para los que estamos atrapados en el día a día, y alguien tiene que ofrecer los datos, las reflexiones, los requerimientos y las propuestas. Muchas gracias. Bueno, así que ya ven ustedes que hay mucha ambición, ¿no?, para hacer a futuro. Gracias a Cristina y a Miguel Ángel. Y ahora sí pasamos ya a la exposición del director del observatorio, porque tiene 15 minutos. Muy bien, muy buenos días a todos. José Manuel, Cristina, Miguel Ángel. Da gusto, digamos, presentar un informe rodeado de amigos, yo creo que conozco prácticamente a todos, y además presentar un informe que por definición es positivo, ¿no? Porque en definitiva, como han puesto de manifiesto, digamos, las personas que me han precedido, bueno, pues en el sector infomediario, en la reutilización de datos, pues España tiene un papel muy protagonista, tanto como que es una contribución fundamental a que tengamos tan buena posición en el ESI y en cualquier otro de los otros indicadores. Por tanto, claro, pues da gusto presentar cosas siempre que van bien, ¿no?, por decirlo de alguna manera. A ver, esta es la cuarta edición, Cristina.
llevamos 4 desde el 2011, ¿no? Y además es un caso curioso porque, bueno, esto es un encargo de la agenda digital dentro del proyecto Aporta, como todos sabéis, y dentro del tercer eje, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que no existe, yo diría que en todo el mundo, un conocimiento tan importante de este nuevo sector, el sector infomediario, como existe en España, ¿no? Simplemente pues porque desde el principio, desde su origen, digamos, estamos monitorizando. Pero claro, monitorizando un sector que emerge, que es nuevo, lo que significa es que es prácticamente una actitud de detective, o sea, prácticamente ir buscando las empresas, ¿no? Y de hecho, cualquiera, si queréis leer, digamos, con cuidado, fijaros muy bien en la metodología, ¿no? Porque prácticamente lo que hacemos es un catálogo de las empresas, prácticamente las estamos buscando con nombre y apellido. ¿Por qué? Pues porque es un sector, digamos, prácticamente que se está creando, ¿no? Y se está creando a la luz de una regulación que claramente ha demostrado que es favorable y de una actitud por parte de las administraciones públicas españolas yo diría en muchos casos de enorme generosidad, inversiones muy importantes para poner a disposición de las empresas pues información reutilizable. ¿Qué es esto del sector infomediario? Claro, hemos tenido que inventarnos casi una definición, ¿no? Por decirlo de una forma. Mirad, el conjunto de empresas que se convierten en intermediarios de información en general, de forma que analizan y tratan información del sector público y privado para crear productos de valor añadido destinados a terceras empresas o ciudadanía y que sirven, entre otras cosas, para tomar la toma eficaz de decisiones. Vamos a ver, dentro de lo que es la economía del dato, que será en las próximas décadas un porcentaje importantísimo de la riqueza de los países. La verdad es que el sector infomediario, la reutilización y el darle valor añadido a datos públicos y privados representa una cantidad muy pequeña, pero una cantidad tremendamente relevante. Porque al fin y al cabo, fijaros en la definición, para la toma eficaz de decisiones. Estamos hablando de información que prepara la administración pública y tal para que ahora las empresas sean capaces de darle el valor añadido básicamente para utilizarla como elemento, digamos, de business intelligence de alguna forma para las empresas. Es de un enorme valor añadido. Y ahí tenemos una ventaja. Fijaros que es un sector, según muestra la evolución, que empezó hace muy poquito con 150 empresas y que ahora mismo ha alcanzado en nuestro catálogo, porque yo casi le llamaría un catálogo, 535 empresas. Un crecimiento sostenido, un crecimiento, digamos, relevante, de las cuales estas 565 prácticamente el 74% lo utiliza tanto la información pública como la privada y bueno, pues en definitiva la parte, digamos, de utilización de la parte pública pues es un elemento, digamos, fundamental, ¿no? Digamos, un crecimiento en el número de empresas muy importante, ¿no? Vamos a dar algunas pinceladas, ¿no? Nuestra estimación, por favor, todo esto son estimaciones, ¿no? Las estimaciones que ahora mismo representan del orden de 600 millones, 700 millones de ingresos, lo que es la actividad genuinamente infomediaria. Porque como siempre es un poco complicado de establecer. Genuinamente infomediaria, digamos, la actividad representa entre 600 o 750 millones. Significa que estas empresas, digamos, han crecido, están creciendo el último año al 7%, pero vamos, si vemos el conjunto de los años, hay un crecimiento de cerca del 60% en los últimos 4 años, por tanto están alrededor del 10%, digamos, de crecimiento de esto. Y además lo que es más interesante de estas 500, todas, el 46% han dicho que su demanda en definitiva de sus productos y servicios pues ha crecido significativamente en los últimos tiempos. Como os decía, el gran problema que hay de estas empresas es que no solo se dedican específicamente a la reutilización, a conseguir el producto de valor añadido en base a la reutilización de información, sea público o privado, ¿no? Sino que se dedican a otras cosas, ¿no? Y de hecho ahí tenéis una gráfica en la que estas 500, lo que representan de verdad en ingresos, este catálogo, estas 535 empresas, pues representan cerca ya de 1.500 millones de euros. Lo significativo bueno, y además de esa cantidad, pues alrededor del 43% es verdad actividad infomediaria pública y el otro 57%
pues es actividad, vamos a decir, privada, no solo infomediaria, sino otras cosas que hacen estas empresas que por definición están en el sector, lógicamente, infomediario, ¿no? Lo interesante es ver que estas empresas han crecido, digamos, muy significativamente en su conjunto, tanto como un 63%. Por tanto, el dedicarse a estas actividades ha supuesto una mejora, digamos, muy importante de su actividad. Algunas ideas, ¿no? La primera, todos nos preocupa mucho el tema del empleo. Actualmente estimamos, y todo esto son estimaciones, que en general estas empresas, estas 535 empresas, generan entre 13.000 y 14.000 empleos, tienen ahora mismo, y la actividad genuinamente infomediaria estimamos que alrededor de los 5.000 empleos. 5.000 empleos que, repito, son relativamente recientes, son de, digamos, una creación, digamos, muy reciente. Y lo interesante, por supuesto, es que la evolución es creciente. A ver, ¿en qué sectores actúan, digamos, estas empresas? Bueno, aquí hemos listado, como siempre, su sector nuevo. Casi se les pregunta a ellos, de alguna manera, que ellos lo digan, ¿no? ¿Por qué estamos incorporando nuevas actividades, digamos, continuamente conforme va avanzando, ¿no? Ahí tenéis los 5 tipos de actividades, digamos, o sectores de actividad donde se sitúan estas empresas, ¿no? Evidentemente, el primero es el de investigación y consultoría, el sector privado y público. El siguiente es los estudios de mercado, encuestas de opinión, etc. El tema de editoriales, publicaciones, comercialización de base de datos, muy importante. Y la información geográfica, digamos, se ha introducido en información catastral, urbanística, etc. Y luego todos los elementos de la cultura. Parece muy razonable, digamos, que alrededor de toda esta información con fuerte, estos sectores con fuerte, digamos, implantación de datos públicos, pues se esté creando esta actividad, ¿no? Es verdad que de ahí sacamos unas conclusiones muy rápidas, ¿no? La primera es evidente que la heterogeneidad de la actividad infomediaria es enorme. Como es lógico, los datos se reutilizan en todos los sectores, lo cual dificulta mucho conocer realmente su mercado y qué consiste la industria. Es verdad que a su vez está creando, digamos, 2 tipos de empresas que ya estaban grandes, que están utilizando como nueva actividad, y empresas startup, emprendedoras, absolutamente nuevas y que nacen a la luz precisamente de este sector, ¿no? De hecho, en la segunda parte del informe, que es cuando ya saben los casos de éxito, pues hemos puesto de manifiesto, han sido seleccionadas, digamos, estas empresas, de alguna forma, una buena parte de estas empresas nuevas que están haciendo, digamos, a la luz del propio sector, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, pues en definitiva que la parte de infomediación, con reutilización de datos públicos, es muy relevante, ¿no? El 70% de las empresas dicen que lo están utilizando. Voy rápido porque es que ya veo que me estoy comiendo el tiempo rápidamente. ¿Dónde está la información? Un elemento básico, ¿no? Bueno, la información ahora mismo básicamente es a nivel nacional, el 96% de las empresas dice que lo hacen. A nivel internacional también es relevante, el 45% de las empresas dice que utilizan información procedente o reutilizan información procedente de fuentes internacionales. Y si veis las fuentes, pues como no puede ser de otra manera, la fuente principal es el INE, el Instituto Geográfico Nacional, el Registro Mercantil, el BOE, el Catastro, la Agencia de Meteorología, es decir, informaciones, digamos, relevantes producidas desde la administración pública. Y en la parte internacional, pues Comisión Europea, Banco Mundial, Eurostat, OCDE, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no quiere decir que sean las únicas fuentes, pero lógicamente son las fuentes, digamos, que permiten o que más se utilizan para otro dato importante es cómo se accede, ¿no? Lo ha planteado Miguel Ángel antes, porque eso ya lo veremos como una de las, entre comillas, quejas o mejoras que hay que hacer, ¿no? El 67% de las empresas nos dicen que acceden en datos en formatos abiertos,
importante con mucha más facilidad, ¿no? Pero también nos dicen que el 70% de las empresas que también acceden a una gran cantidad de formatos no estructurados. Ya veremos que eso es lo que nos piden, ¿no? Y un elemento que es muy interesante es que hemos notado un incremento muy importante del elemento innovador, y es empezar ya a buscar procedimientos de búsqueda en la web, pero búsquedas automatizadas en la web. Machine Learning, etcétera. Es un incremento enorme de la innovación, ¿no? Para manejar precisamente todo este tipo de fuentes de datos. Lo que es más interesante, yo creo, es ahora mismo la valoración. Se les pide en el estudio, en las encuestas, se me han pedido que valoren distintos parámetros, distintas cualidades de esa información pública, ¿no? Bueno, lo verán en el informe de forma detallada, pero claramente los elementos de lo que es la información pública que se valoran como muy positiva, lo primero es la gratuidad, como no puede ser otra cosa. Es decir, si partimos ya de datos gratuitos, pues evidentemente la incorporación de valores más bajos. Lo segundo y muy importante, los formatos estructurados. La administración está generando formatos estructurados y, por supuesto, formatos abiertos. ¿Y qué es lo que consideran que es, digamos, menos, o que habría que mejorar, que es más importante? La actualización, como es lógico. Y luego el detalle y la desagregación. Esos son los elementos, digamos, que donde, en fin, ya veremos en todo momento que aparecen como los elementos, digamos, que habría que mejorar y que se pide a las administraciones públicas y a las administraciones privadas que generan datos para sobreutilización, pues que mejoren. El impacto que generan, ¿no?, en su propia actividad como agentes infomediarios, ¿no? Pues evidentemente el impacto, lo que les sirve a estas empresas claramente es para desarrollar nuevos productos y servicios. Segundo, para identificar oportunidades de negocio nuevos, eso es lo que valoran ellos de forma más relevante, y como problemas que detectan o que habría que mejorar es que todavía tiene un nivel, su negocio muy nacional, habría que extenderlo a nivel internacional, entre otras cosas para darle sostenibilidad, y bueno, consideran que todavía no hay un crecimiento de empleo que debería dar fruto, digamos, como este. Entonces, bueno, pues este es otro de los datos o las pinceladas, ¿no? Muy importante, ¿no? ¿Qué tipología de clientes tienen, ¿no? Bueno, pues no me voy a entretener, pero básicamente son empresas, B2B, en definitiva, y administraciones públicas. El elemento que también Miguel Ángel ha puesto es una cosa muy curiosa, pero muchas de estas empresas cogen los datos de la administración pública, les generan valor y se los devuelven en forma de consultorías, etcétera, a la propia administración pública, ¿no? Lo cual es bastante, es decir, esos son los elementos más importantes, lo cual no quiere decir que también no tengan como usuarios finales también a ciudadanos, ¿no? Y bueno, en cuanto a productos, servicios, aplicaciones que se ofertan desde el sector, pues bueno, tenemos una clasificación que se hace en el informe de productos genéricos, de servicios especializados y de aplicaciones, ¿no? Productos genéricos, pues dentro de distintas categorías, pero básicamente es un tratamiento, poner en contexto los datos, tratarlos en definitiva, ¿no? Y representa, pues eso, el 55% de las empresas lo hacen. En servicios especializados, que son ya business intelligence, es decir, son ya datos que ya se presentan para la toma de decisiones, pues el 80% son servicios especializados, lo más importante, el 64% se representan este tipo de cosas, y luego un elemento que está creciendo mucho en la parte de aplicaciones es la propia visualización de datos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En definitiva son las tres tendencias de alguna forma que se observan, ¿no?, más significativas. Desde el punto de vista de la oferta, cada vez más servicios especializados de mayor valor añadido, se va diversificando la oferta, cada vez el valor es más para tomar decisiones, temas de predicción, prospectiva, en definitiva business intelligence, y desde el punto de vista de accesibilidad, pues cada vez se pueda en definitiva visualizar mejor y menos presentable, ¿no? Si ahora le preguntamos cuáles son las barreras, obstáculos que dicen las empresas que se encuentran en el desarrollo del sector, pues los que yo creo que han salido tradicionalmente en todos los informes anteriores: la falta de homogeneización de las comunidades autónomas de los datos, las administraciones en general, ¿no? En fin, el problema siempre de interoperabilidad que aparece siempre con la dificultad que tiene la administración española, ¿no? Falta de actualización y mantenimiento y falta de respuesta de administración. La administración haga una mayor inversión en facilitar precisamente la forma en que se presenta. Bueno,
Si yo estuviese en el sector es lo que pediría. Lógicamente, unas cosas son bien conocidas, que es una falta de homogenización y actualización, y la otra, evidentemente, pues que haya mayor inversión que facilite el proceso, para que sea más fácil luego la generación de valor añadido. La verdad es que es lógico que lo hagan y que se quejen, pero que quede claro que el esfuerzo por parte de la administración, como muestra después los ratios y la cuestión que tenemos, pues está muy bien, ¿no? ¿Qué es qué efectos ellos consideran? Pues lo hemos visto, ¿no? Para ellos lo que les sirve es, cuanto más datos hay, cuanto más por parte de la administración o empresas privadas la sobreutilización, claramente hay toda una actividad económica, incluso de formación de nuevas empresas, desarrollando nuevos productos y servicios, y por supuesto, como se dice, ¿no? Incorporación, oportunidades de negocio nuevo. Es un sector emergente, interesante, y repito, la parte un poco la guinda de la economía del dato, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que presentan como propuestas para estas empresas? ¿No? ¿Qué es lo que pues repiten, ¿no? Los mensajes son necesidad de homogeneizar la información en comunidades autónomas, administraciones locales, etcétera, etcétera. Avance en lo que es la gestión de la información por parte de la administración, fomentar en definitiva el desarrollo de nuevas herramientas TIC para que en definitiva se puedan el estructuramiento de esos datos, y por supuesto que mejore la disponibilidad y calidad de datos. En definitiva, yo creo que el punto de partida es muy bueno, sin lugar a dudas, pero evidentemente en fin, hay margen de mejora, sobre todo en estas cosas que ellos están poniendo, y la verdad es que de alguna manera el país ha conseguido una ventaja competitiva en esta área muy claramente marcada, y lo que hay que hacer es beneficiar, y eso nos reclaman las empresas, es que digamos, lo mejoremos, no sigamos por ese camino. Finalmente, tres cosas que son importantes de desarrollo futuro, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? Claramente nos están pidiendo ya, y es bueno, el tiempo real. Evidentemente, conforme más el valor se va, los bienes se intervienen, el tiempo real es clave, ¿no? Entonces están pidiendo que, digamos, que la administración colocase, y las empresas colocasen de alguna forma los datos de manera que fuese a partir, digamos, de cuestión en tiempo real, como parece razonable. Y luego dos elementos que aparecen y son, en el fondo, ventajas competitivas del propio país, y por tanto en su reutilización. Dos áreas, digamos, como prioritarias. Ciudades inteligentes, claramente se ve que este país en este área, digamos, tiene una ventaja competitiva, y redes sociales, lógicamente. Entonces son los dos áreas en los que se está pidiendo que los datos públicos, etcétera, aprovechando de alguna forma esta a su vez ventaja competitiva que tiene el país, pues se utilice o se haga de la reutilización de la información pues un elemento de ventaja competitiva. Y por supuesto, inevitablemente la innovación tecnológica, ya toca el Big Data, la carga masiva, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que son ideas muy interesantes para los programas públicos que haya que hacer en todos los ámbitos. Y ahí miro aquí a Cristina, miro a José Manuel, y miro, porque en definitiva nos lo están pidiendo, digamos, son mensajes muy claros, ¿no? de lo que hay que hacer. Luego, y con esto acabo rápidamente, por favor, leeros bien estos 11 casos de éxito. La razón es muy sencilla, porque de verdad son de éxito, no creo que me explicar. Y además se puede ver realmente en qué consiste lo nuevo de este sector, del tratamiento de datos, ¿no? Cómo las distintas empresas han sido capaces, cada una en sus segmentos, han sido seleccionadas así, ¿no? Y para estas empresas, que son ya el mundo más bien de startup, de emprendimiento, de lo nuevo, innovadores claramente, aunque hay alguna, digamos, más clásica, por decirlo de una forma, lo que también está innovando en la actividad, claramente se sacan como 4 cosas, ¿no? La innovación es la clave para que empiezan. Es clave que esto funciona porque se solucionan problemas de terceros, esa labor de intermediación es evidente. La clave es el valor añadido. Los datos son muy valiosos ya en sí, y si encima te los dan gratuitos, pero es que, digamos, la capacidad es el valor añadido. Por supuesto, el futuro está en internacionalizar. La sostenibilidad del modelo es internacionalizar claramente los datos, ¿no? Son ventajas competitivas para trabajar en este área, sobre todo en la parte
más innovadora, o las empresas más pequeñas, las que están haciendo un conocimiento específico del sector, es claro. Es muy importante eso. Por supuesto, aparece como un elemento clave en este círculo virtuoso el sector público como proveedor de información y a su vez luego como cliente, fundamental también. Y también miro aquí para mi derecha, y a mí se me ocurren programas muy interesantes teniendo en cuenta que existe este círculo virtuoso. Por supuesto, los servicios personalizados es algo que se ve. Y, muy importante, el componente tecnológico. Es un lugar donde están evolucionando todas las técnicas de machine learning, en fin, están evolucionando rapidísimamente y, pues, evidentemente, las empresas, sobre todo las más pequeñas, están haciendo esto. Y yo me acabo simplemente haciéndoos ver las empresas estas, yo creo que casi las conocéis todas porque de alguna forma, pues, bueno, no sé si las conocéis, pero en cualquier caso son casos de éxito muy claros y a los que simplemente acabo agradeciéndoles que nos hayan dejado, en definitiva, estas 11 empresas, digamos, mirarles un poco las tripas, mirarles la cocina y tal, precisamente para que sirva de muestra de cómo hacer las cosas bien, digamos, para las nuevas empresas que lleguen. Y sin más, yo creo que me digo pasar un montón de tiempo, pero como no me lo he importado, pues muchas gracias. Las preguntas que queráis, por favor. Muy bien, pues nada, parece claro que lo mejor está por llegar, ¿no? Y en esta línea que hemos apuntado yo creo que todos, que se trata no solamente de pensar, sino de aterrizar. En Red precisamente nos planteamos esto que aquí se indica, apostar por la transformación digital con el impulso del Ministerio a través de la Secretaría de Estado y por tanto constituirnos en un think and do tank. Está bien lo de pensar, tener una idea, está mejor llevarla a la práctica. Y para quien es joven, porque les participo también que Red está de aniversario este año, cumplimos 15 años, pensamos exactamente eso, que lo mejor está por llegar. Una nueva etapa en la que queremos que la entidad sea un punto de encuentro y de diálogo, algo que vamos a poner en breve además en valor con la subdirectora, con Cristina, y que quizá podamos en este mismo ámbito también volver a convocar un foro que hemos constituido en Red. Y desarrollar en definitiva sectores de futuro, ¿no? Este parece que es uno bien claro. Keynes decía que la labor de los gobiernos no es hacer un poco mejor, un poco peor lo que ya hacen las empresas, sino hacer exactamente lo que no se hace. Y parece que en este sector hay una cierta legitimidad y que la administración ha conseguido, digamos, poner en un punto, digamos, de arranque muy interesante, ¿no? Para la creación de valor en todo este ámbito, ¿no? No encuentra uno muchos ámbitos donde España sea número uno en Europa, ¿no? Y aquí parece que es uno de ellos. O sea que, pero ya digo, esto creo que no es un motivo, como también se ha dicho, de satisfacción, sino que debe ser un estímulo para mantener esa posición y para consolidarla, no solamente en este ámbito específico de datos abiertos, sino en la digitalización de la economía en general. Y también, como apuntaba la subdirectora, pensar en América Latina, ¿no? Argentina, como sabéis, va a liderar el G20 el año próximo, entonces creo que es una obligación, no solamente es una oportunidad, sino es una obligación si miramos en esta doble función que se plantea España de servir de puente. En Europa, digamos, tenemos una posición que hay que mantener, pero en América Latina es una práctica que hay que ofrecer y de la mano de Argentina, un país que estuvo además recientemente y que con el que el ministro firmó convenios, etcétera, ¿no? Bien, yo creo que esto es lo que tenemos por delante, ¿no? Así que os agradezco a todos vuestra asistencia. Yo no sé si hay margen para preguntas ahora o si sencillamente lo hacemos de una manera más informal ahora. Si hay alguna intervención, digamos, imperativa, pues la hacemos aquí en colectivo y en el ámbito, si queréis, más formal, o si queréis de manera más distendida, acercaos a cualquiera de los intervinientes o de los agentes, también las empresas que hay aquí, pues podríamos pensar, ¿no? Bien, ¿queréis hacer alguna pregunta? Sí. Bueno, yo quería preguntar, no sé si, como son todas estimaciones y los datos son referidos a 2015, si tenéis alguna estimación de 2016 en cada uno de los parámetros y el porcentaje de cómo ha subido el volumen de negocio en la utilización de datos públicos, porque erais el del 10%, no sé si venía en alguna de las diapositivas, pero no lo he podido ver. Dabais el 10% en general y solo de datos públicos, si hay algún porcentaje de cambio con respecto al año anterior, pero sobre todo cómo ha evolucionado a lo largo de 2016. Ahora mismo no lo recuerdo, seguro que en el informe está, pero vamos, yo creo que será más o menos la misma cifra en la parte privada que en la parte pública. O sea, que el crecimiento, en definitiva,
estimado, lo dejo, es alrededor del 10%, o sea, está prácticamente empezando con 2 dígitos, ¿no? En lo que son las cifras, por decirlo de alguna manera. Y el otro, sobre cómo se ha comportado a lo largo de 2016 en cada uno de los parámetros, alguna estimación. Vamos a ver, si quieres, no lo hacemos por razón muy sencilla, ¿no? Porque el fuente de datos fundamental que utilizamos es el registro mercantil donde aparecen los cifras. Y entonces eso tenemos que ir con el decalaje, pero vamos, le ponemos un 10%, no sé si me explico, ¿no? Porque es verdad que está haciendo un crecimiento lineal, ¿no? Estamos seguros de que sigue creciendo, vamos, eso es lo único que es seguro, porque cuando ya les preguntamos a las empresas ya en el cuestionario como tal cuál es tu sensación, te están diciendo en un 40 y tantos por ciento que está creciendo de forma muy relevante, ¿no? Por tanto, con seguridad que sigue creciendo. Ahora, ya te digo que no, lo que no podemos dar son cifras, como no las puede dar nadie, por una razón muy sencilla, porque el sector está sin constituir. Y por tanto lo único seguro es, una vez que los tenemos identificados cada año en los catálogos, ir al registro mercantil, y ahí es donde de alguna forma ya identificamos qué empresas son, y ya les preguntamos cuánto es su actividad, etcétera, etcétera. Pero siempre respecto por decirlo de una forma, el informe, los datos económicos se obtienen del registro mercantil, de los detalles, que es lo interesante del informe, los detalles de qué es lo que está sucediendo, etcétera, ya se hace por vía encuesta y ya. Sí, habéis hablado del tema internacional, de la importancia de la utilización de los datos internacionales, de la carta que ayer se aprobó de datos abiertos. ¿Cómo están nuestros colegas de Europa? ¿Cuándo puede haber unos datos.eu? Catálogo Europeo de Datos, ahí ya. Y nosotros estamos dentro del Catálogo Europeo de Datos. La Comisión Europea tiene un catálogo y todos los Estados miembros generan sus propios catálogos nacionales en el catálogo europeo. Todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen sus catálogos y los tienen federados a nivel Unión Europea. ¿Qué es lo importante de este modelo de federación? Datos.gov.es es el punto de entrada de cualquier persona, empresa o particular, ONG, organización o administración europea que quiera entrar a ver cuáles son los distintos conjuntos de datos que hay en España. El punto de entrada a través del catálogo europeo es nuestro catálogo nacional, y a partir de ahí ya luego puede ir descentralizando y entrar en los otros portales autonómicos y locales, pero el punto de entrada nacional en España desde el catálogo europeo es datos.gov.es. Por eso la Comisión Europea ha montado un modelo de federación, pero sí que hay un catálogo europeo. ¿Cómo está el resto de Estados miembros? Pues algunos están más avanzados, como por ejemplo es el caso del Reino Unido, y otros están todavía en un estado intermedio. Tuvimos un workshop hace cuestión de un mes, Salvador, ¿verdad?, con alemanes, italianos y franceses, holandeses, ¿no? Creo que fueron los que vinieron, y allí pudimos confirmar de nuevo que estamos en una posición muy avanzada. O sea, vinieron los italianos, los alemanes, los holandeses, y aprendieron muchísimo de la experiencia española. Trabajó con otras administraciones nacionales, autonómicas, locales. ¿Cómo es? ¿Es sencillo? ¿Queda mucho para hacer? ¿Dónde hay que trabajar para mejorar, incorporar esos datos de una forma? No, eso sale. Realmente lo que hay que hacer es, como siempre, homogeneizar mejor, ir haciendo, digamos, con protocolos o estándares más cómodos, ¿no? Es verdad que en cualquier caso la Administración Central, yo creo que ha respondido de una manera absoluta. Es verdad que también lo están haciendo las autonómicas y las locales como siempre con un poco más de espacio, pero lo cierto es que al fin y al cabo es el problema de siempre, ¿no? Falta un poco homogeneizar los datos, ¿no? Visto desde las empresas, y repito, una queja que es relativa, porque el problema en otros países es muy superior, ¿no? Y luego el otro tema es eso, ¿no? El tema de los datos, que de verdad sean datos abiertos y que de verdad estén estructurados, ¿no? Porque lógicamente eso facilita muchísimo. De todas formas, bueno, simplemente decir que hay unos mecanismos de cooperación
que funcionen, y ahí están los resultados a la vista en los conjuntos de datos, los proveedores, tenemos nuestros grupos de trabajo, hemos ido produciendo además elementos que son fruto del consenso y la cooperación, como extensión del marco legal de reutilización. Tenemos una norma técnica de interoperabilidad de reutilización de la información del sector público con la documentación de soporte, que es fruto de ese trabajo de la cooperación de las administraciones públicas y que, digamos, generado un entorno muy constructivo y muy positivo, y que tenemos que seguir fomentando, cuidando y cultivando. A partir de ahí, los comentarios, digamos, son los requerimientos que hay en relación con la homogeneidad de la información, pues nos abren frentes que tienen que ver ya con la complejidad de aterrizar, digamos, estándares ya en información sectorial, por ejemplo, porque ahí lo que interesa es que un determinado sector, pues el sector de la información, vamos a decir ahora alimentaria, o de pesca, o de salud, o de cualquier otro, pues tenga, digamos, unas estructuras consensuadas, unos estándares, metadatos, etcétera, pero eso ya abre otros retos, digamos, más allá. Pero el hecho cierto es que estamos donde estamos, y lo habíamos subrayado, porque hay unas dinámicas de cooperación y de convencimiento y de colaboración que nos han de servir de base para atender los requerimientos y los retos que tenemos por delante. Yo tenía una pregunta más. ¿Y cuáles son las principales fuentes de Open Data privadas? Porque habéis mencionado las públicas, pero las privadas que dan tanto volumen de negocio, ¿cuáles son? O sea, las grandes empresas. ¿Por ejemplo? Pues Telefónica, Iberdrola, etcétera, ¿no? Que son lógicamente las que es el 25. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo me uno a los agradecimientos, y porque vuestros éxitos, y pienso en las empresas, ¿no?, que estáis aquí, son también los nuestros, y ya sabéis que los éxitos más dulces son los compartidos. Así que muchas gracias por participar en esta presentación hoy, en particular a Cristina por acogernos aquí, la Secretaría de Estado, que es la de todos, y también a Miguel Ángel y por supuesto a Jorge y al equipo del Observatorio, que ha hecho un trabajo estupendo. Muchas gracias.